Hola, buenos días. Soy Silvia Ramírez Ramírez. A través de este video voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de química. A continuación, daré respuesta a 10 preguntas planteadas. La primera es, ¿cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica está organizada de tal forma que los elementos se colocan en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales llamadas grupos. Los elementos están dispuestos de acuerdo a su número atómico creciente, lo que significa que los elementos con propiedades químicas similares se encuentran en la misma columna. La segunda interrogante es, ¿qué son los bloques en la tabla periódica? Los bloques en la tabla periódica son las secciones en las que se dividen los elementos según su configuración electrónica. Podemos encontrar cuatro bloques, los cuales se definen como S, P, D y F. La tercera pregunta, ¿cómo explicas los periodos en la tabla periódica? Podemos definir a los periodos como las filas horizontales de la tabla periódica. Cada periodo representa un nivel energético distinto. Esto quiere decir que la energía necesaria para mover un electrón desde el nivel más interno hasta el más externo. Los elementos de un mismo periodo tienen el mismo número de niveles energéticos. La pregunta 4. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Esto quiere decir que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades químicas y físicas similares debido a su configuración electrónica similar. Los grupos están numerados del 1 al 18. La pregunta 5. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Podemos definir que los elementos que tienen una alta conductividad eléctrica y térmica son maleables, dúctiles y brillantes. La mayoría de los elementos en la tabla periódica son metales. La pregunta 6. ¿Cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos los podemos encontrar en el grupo 1 de la tabla periódica y están formados por los elementos litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos tienen una baja densidad y una baja energía de ionización. La pregunta 7. ¿Cuáles son los metales alcalinotérreos en la tabla periódica? Los metales de este tipo se ubican en el grupo 2 de la tabla periódica y están formados por los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Estos elementos tienen una mayor energía de ionización que los metales alcalinos. Pregunta 8. ¿Cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Los halógenos se ubican en el grupo 17 de la tabla periódica y están formados por los elementos flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos elementos tienen una alta electronegatividad y son muy reactivos. Pregunta 9. ¿Cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles se encuentran ubicados en el grupo 18 de la tabla y están formados por los elementos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos elementos son estables y son poco reactivos debido a que tienen su capa externa de electrones completamente llena. Para finalizar, como conclusión, podemos decir que en este curso hemos explorado varios temas importantes en la química, dentro de los cuales podemos encontrar la estructura atómica, la tabla periódica, la teoría moderna del átomo, así como los principios básicos de la química.